Y estamos en el capítulo 2 de Filipenses, y la porción que vamos a estar estudiando hoy, que vamos a estar compartiendo, es Filipenses 2, versículo 1 al 11, y quiero que leamos juntos esta porción. La palabra de Dios dice así: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicándonos a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de ella, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Esta es la palabra de Dios, y como propósito vemos que entra la crisis en la carta hacia los filipenses, la carta del gozo, del ánimo y de la alegría. En el contexto de esta carta es que Pablo está sintiendo un profundo gozo mientras está en la cárcel, tal vez lleno de circunstancias difíciles. Pero su gozo es ver la conversión de la gente en la ciudad de Filipo. Y ellos estaban experimentando esta conversión, pero entonces Pablo lo que les dice en el versículo 2 dice: hagan completo mi gozo. Es como si Pablo aquí nos fuera a enseñar el día de hoy que es posible creer en Dios, pero es posible también vivir de una forma incompleta en Él. Y hoy Pablo hace una línea en donde él traza desde su encarcelamiento, una línea desde la cruz hasta la realidad de cada cristiano que lee esta carta, para que pueda comprender cuál es la actitud cristiana. Y la palabra en centro de la enseñanza de hoy es la palabra actitud. Y sabemos que hay diferencias entre la palabra aptitud, en donde hablamos de capacidades, de competencias que tenemos, pero la actitud es un ejercicio de la mente en donde yo puedo comprender y tener un sentimiento mental de disposición a determinado objetivo y determinada motivación. Tengo una actitud mental, una forma de pensar frente a la vida y frente a todo lo que soy y hago. Y de eso se va a tratar el mensaje de hoy, y también de eso se trató la motivación de Pablo desde la cárcel, el gozo de ver a los filipenses viendo cómo su conversión era motivo de gozo, pero también de ver cómo esa vida necesitaba vivir una dinámica completa de gozo en el Señor, con una actitud conforme a lo que Él desea. Y eso me recuerda algo. El día que nos casamos con mi esposa, tuvimos el matrimonio civil, estuvimos en un lugar todos nerviosos, llegamos a una notaría, habíamos escogido la más cercana, nos la habían recomendado. Y mientras hacían todos los papeleos y en nuestra conciencia estaba siendo transformado un pensamiento de ya no soy soltero y ahorita mi vida está unida a una persona que Dios ha traído a mi vida, pues cualquier detalle era importante en medio de nervios. Y en la pared de ese lugar había un cuadro que perseguía hasta esta semana. Lo tenía en mi mente, le tomé una foto, se me perdió, y esta semana dije, si voy a hablar de la actitud tengo que tener este cuadro, y los llamé
Les dije, mira, en esa notaría hay un cuadro, te estoy llamando por una bobada, pero para mí es muy importante, mándamelo y se los quiero leer. Me lo mandaron. Y el cuadro es de la actitud, y resulta que el cuadro lo escribe un pastor muy conocido que se llama Charles Swindoll. Él escribe biografías y es muy conocido, sus libros son muy buenos. Y él escribe con respecto a la actitud lo siguiente, y estoy seguro que él estaba pensando en la obra de Cristo. Dice, la actitud: mientras más amo, más realizo el impacto de mi actitud en la vida. La actitud es a menudo más importante que los hechos. La actitud es más importante que el dinero. La actitud es más importante que el pasado. La actitud es más importante que las circunstancias. La actitud es más importante que los fracasos o los éxitos. La actitud es más importante de lo que otra gente piensa, dice o hace. La actitud es más importante que la habilidad física o la capacidad mental. La actitud puede destruir una compañía, una asociación o un hogar. Lo notable es que tengo una opción todos los días con respecto a la actitud que abrazaré para ese día. No puedo cambiar el pasado, no puedo controlar el futuro, no puedo controlar cómo actuará otra persona. Lo único que puedo hacer es controlar mi propia actitud. Estoy convencido que la vida es el 10% de lo que sucede y el 90% cómo reacciono a ello. Me doy cuenta de que todo depende de mí, porque yo estoy a cargo de mi actitud. Y cuando recuerdo este cuadro, conecté con la realidad de lo que Pablo nos quiere enseñar a través de su palabra. Y claramente lo que entendemos es que la actitud no depende de nosotros solamente, gracias al Señor y por su misericordia. La actitud también depende de lo que Dios ha hecho a través de Cristo. Y la actitud de Cristo en la cruz provocó frases como la que dice Mateo 3:17, cuando el Señor abre los cielos y se escucha una voz en donde todo el mundo escuchó: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La actitud de Cristo para hacer la voluntad del Padre trajo un amor complaciente de parte de Dios. Dios se complace en ver la actitud del Hijo. Y lo que vamos a ver es cómo Pablo entendió que la actitud de su vida estaba inspirada en Cristo, y asimismo su actitud frente a la vida es el complemento de la fe, y cómo esto se trata también de otras personas. El fruto debía ser la actitud cristiana si ellos habían depositado una confianza fiel en Jesús. Tener una perspectiva y una actitud frente a la vida como la que Jesús tenía debía ser su identidad, y sobre todo la actitud frente a aquellos con los que ellos se congregaban y habían decidido avanzar en este camino de fe. Así que el primer punto que quiero que hoy veamos es que lo que Dios espera de nosotros es que nosotros tengamos la actitud de Cristo, simple y llano. Dios desea que a través de la salvación de Jesús en la cruz nosotros podamos tener la actitud de Cristo. Y el versículo 1 dice por tanto, y esta palabra por tanto es en relación del sentido general de toda la carta de Filipenses. Filipenses está hablando del gozo en unidad. Entonces, cuando Pablo dice por tanto, lo que él quiere decir es que él va a afirmar la idea general de su palabra, la idea general de su carta, y es la unidad. Y entonces él empieza a hablar por tanto, entendiendo el valor de la unidad. Él dice si hay algún estímulo en Cristo. O sea que Pablo empieza a hablar acerca de que si las personas que él les está dirigiendo la carta han tenido un estímulo, y la palabra estímulo quiere decir si hay algo en Cristo que los impulsa. Y después dice si hay algún consuelo. La palabra consuelo es si se han sentido amados, si se han sentido acogidos por Dios. Y dice si hay alguna unión en el Espíritu, o sea, si es posible, si ustedes están viviendo que entre ustedes hay algo en común que solamente proviene de Dios. Y después dice si hay algún afecto y compasión, si ustedes pueden ver eso en ustedes.
Entonces el versículo 2 dice, hagan completo mi gozo. Y después vamos a darnos cuenta por qué Pablo introduce la actitud cristiana y qué relación hay con estas evidencias. Porque si eso existe es porque no es producto de nosotros. Nosotros no tenemos este tipo de cosas. Y el versículo 2 dice, completen mi gozo. Es como si él esperara que ese siguiente paso completara esa decisión y ese momento tan importante para ellos de confiar en Jesús como su Señor. Y entonces, ¿qué es lo que él espera? ¿Qué significa entonces tener una actitud cristiana y tener la actitud de Cristo? El versículo 2, después de esa frase en donde él dice, hagan completo mi gozo, entonces Pablo empieza a dar unas características. El tema de hoy se llama las marcas de una actitud cristiana. Aquí podemos ver las marcas de una actitud cristiana. Y aquí vamos a hacer un paralelo, y quiero que mientras hablemos tú empieces a hacer un paralelo frente a la actitud que la sociedad nos dice que tienes que tener para enfrentar la vida. Y vamos a ver cuál es la actitud de Cristo para enfrentar la vida, para ir a la cruz, para morir, para salvar al mundo, para iniciar un movimiento que transformó todo lo que existe. ¿Cuáles son esas marcas? Primero entonces Pablo describe, hagan completo mi gozo siendo del mismo sentir. Y la palabra del mismo sentir es aquello que tú tienes en tu corazón, es aquello en lo que estás ejercitando tu mente y que se convierte en el fundamento. Son tus opiniones más fieles. Cuando tú eres del mismo sentir con alguien, no quiere decir que tú piensas igual y como una copia, sino que aquello que te apasiona y aquello que está en el fondo de tu corazón y eso que sientes y que te impulsa, tus convicciones, tú las estás deseando alinear con aquellos que has decidido seguir a Jesús. Esa es la marca de la actitud cristiana. Después dice, conservando el mismo amor. Y la palabra amor en el idioma original es caridad. Es una forma de amarse y de entregarse con actos de misericordia al otro. Entonces la primera marca es que yo esté deseoso de estar en unas mismas convicciones con mis hermanos. Eso es lo que completa la fe. Eso es lo que hace que ese gozo pueda verse avanzar. Después dice, conservando el mismo amor, que haya una constante dinámica de misericordia y entrega a los demás. Después dice, unidos en el Espíritu. O sea que estas personas no están unidas simplemente porque hay un lugar chévere, sino porque el Espíritu pone unos deseos que solamente Dios puede poner, pero entonces ellos se dan cuenta que los tienen, empiezan a hablar de ellos y el Espíritu les empieza a unir de una forma que nada más puede unir. Solamente el Espíritu Santo. Tú tienes unidad en tu trabajo, tienes unidad en tu casa, tienes unidad en tu universidad, pero solamente en la iglesia tú tienes unidad en el Espíritu. Pero esto no es solamente una idea etérea, la gente sabe que está unida en el Espíritu. Y entonces empieza a darse cuenta quién está unido en los mismos deseos. Empecemos a pensar en implicaciones. ¿Qué tendría yo que hacer para darme cuenta que una persona está en un mismo sentir conmigo porque viene cada 8 días aquí? No. ¿Qué está pensando? ¿Cuáles son los deseos que motivan su vida? Aquello que diría me mueve a hacer esto. Una marca es unidos en un mismo espíritu. Y también dice dedicados a un mismo propósito. Es como si fuera una cascada en donde primero lo que tú estás viviendo es que lo que sientes, tus convicciones, después tus sentimientos, que son ese mismo amor hacia otros, después tus deseos en el Espíritu, más adelante convergen en una punta de lanza que lleva a esa comunidad a que pueda vivir un mismo propósito. Y ese propósito es mucho más grande que ellos. Y ese propósito es en comunidad. Y esas son las marcas de una actitud cristiana. Se trata de otros. No sé si pueden ver el versus de la actitud secular. La actitud es una cuestión individual, pero aquí es una cuestión colectiva, es una entrega, es un propósito más grande que nosotros. Y simple y llanamente esta es la propuesta número 1 de Dios para el mundo. La solución a todas las guerras, la solución al hambre, la solución a todas las cosas que vemos a nuestro alrededor es un grupo de personas totalmente quebrantadas como tú, como yo, que pueden estar en un mismo sentir, unos mismos deseos, unas mismas convicciones para cumplir un mismo propósito, que es extender el reino de Dios, que es la única esperanza y solución para todas las cosas. La sociedad ha dicho que nosotros debemos hacer un solo, y entonces
La filosofía es un individualismo expresivo en donde tu propia expresión es lo que más vale. Pero esto va totalmente en oposición al diseño original. El diseño original no es un solo. El diseño original es una orquesta en donde tenemos todos unas mismas partituras, pero tal vez tocamos diferentes instrumentos. En un mismo sentir, tal vez unos tocan un instrumento, otros tocan otro. Pero entre más son conscientes de hacia dónde van, cuáles son sus convicciones, cuál es el sentir, entre más conocen al jefe de la orquesta, entonces la melodía suena más armónica, más hermosa, más atractiva. Hay más gozo, hay más pasión de vivir. Estamos reflejando la canción de la dimensión desconocida del Rey de Reyes, orquestando su sinfonía. Y eso es lo que Dios quiere. Y así es que se complace al Padre, reproduciendo la actitud que hubo en Cristo en tu vida, reproduciendo la actitud que hubo en Cristo en cada una de las iglesias que se congregan para cumplir sus propósitos. Y yo quiero hacerte una pregunta para avanzar, y es: ¿cómo se completa tu gozo? Tu gozo se completa con más de qué. Que dice Pablo es que su gozo en medio de la cárcel era que ellos pudieran estar en el mismo sentir y él con ellos, porque él sabía que no había nada más ambicioso que nosotros podamos vivir el cielo en la tierra aquí, en un mismo sentir, intencionales, hablando, avanzando en lo que Dios espera de nosotros, y así mismo que Dios pueda decir como dijo al Hijo: estos son mis hijos en quien yo tengo complacencia. Ustedes saben qué produce la actitud cristiana, porque hoy vamos a hablar, y eso que tiene que ver con nosotros. La actitud cristiana produce el respaldo absoluto de Dios, produce la bendición de Dios, produce el avance, produce un avivamiento, produce una restauración de tu vida y la vida de los que te rodean. La actitud cristiana es indispensable para que la vida cristiana para ti sea una vida gozosa, una vida con los demás y hacia los demás. ¿Cuál es tu indicador de vida cristiana? Lo que cumples. Lo que Pablo está diciendo aquí es que el indicador de vida cristiana son tus relaciones y cuánto tú estás en un mismo sentir con tus hermanos en la fe. ¿Qué tanto estás comprometido con la actitud cristiana? Tal vez la iglesia en donde te estás congregando, incluyendo hoy, no es lo que debería ser por nuestra propia actitud, incluyéndome. Dios quiere que nosotros seamos transformados por tener la actitud de Cristo. Y yo quiero llevarte como a pensar, ¿cuál es entonces tu actitud si no estás en una actitud hacia tener un mismo sentir, un mismo propósito, unas mismas convicciones, unos mismos sentimientos? Nos vamos a volver religiosos. ¿No queremos eso? Necesitamos vivir esto de forma real. Pero también hoy vamos a reflexionar por qué no lo podemos vivir. Y ese es el segundo punto. Tenemos la actitud del mundo siendo creyentes en muchas ocasiones. Versículo 3. Para definir este segundo punto dice: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y entonces Pablo en el versículo 3 empieza con una palabra absolutamente radical. Dice: nada, no hagas nada, absolutamente nada, por egoísmo y por vanagloria, nada. Y la palabra nada le recae a la palabra egoísmo. Y la palabra egoísmo en el idioma original es ser contenciosos, tener rivalidad y ambición. Es un deseo profundo de tu corazón de conseguir tus propios objetivos. Tus propios objetivos. Y esa es una amiga súper cercana de la vanagloria. Es una gloria vacía. Es un anhelo de conseguir una gloria nuestra. Y entonces, lo opuesto en este versículo a estos dos antagonistas de la actitud cristiana, en el versículo 3 es
Sino, la palabra sino es que Pablo va a empezar a contrastar estos dos enemigos de la actitud cristiana y pone frente a ellos aquel que la vence y dice, con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que sí mismo. Entonces lo que vemos la actitud cristiana es una actitud de una consideración de lo que soy como algo aún menor que lo que significa el que está a mi lado. Filipenses 2:21 dice, porque los que buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Una característica de aquellos que han depositado su confianza en Jesús es que se empiezan a parecer a Él. Y cuando tú te empiezas a parecer a Jesús, y esto va en serio con Jesús, tú te empiezas a dar cuenta que el ADN de Jesús era una actitud de servicio hacia otros y de colaboración con otros. Romanos 2:8 dice, y a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor, inmortalidad, vida eterna. Pero los que son ambiciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Hay un claro camino y diferenciación en lo que es ser un hijo de Dios, nacido de nuevo, que tiene una actitud cristiana, y otro que dice ser cristiano, pero está súper lejos de parecer a Jesús en su actitud. No estamos hablando de que no peques. Estamos hablando de que si sigues a Jesús, toda la vida de Jesús fue entrega, fue pensar con otros, entregarse a los demás, están en un mismo sentir. Y ese fue su gozo y el éxito de todo lo que vivía, no la crítica, no la distancia ni la división, el mismo sentir. ¿Tienes una actitud cristiana? Pues la razón principal por la que nosotros no podemos tener una actitud cristiana es porque nuestra actitud está plagada por esos dos protagonistas, que son el egocentrismo y la vanagloria. Y esto puede estar disfrutado, personificado de diferentes maneras. Para unos puede ser, soy tan fiel y tan bueno con las cosas de Dios, que entonces me creo mejor que los demás. O tal vez mis búsquedas están de forma tan fiel que entonces yo sí me merezco el amor de Dios. Y al final, detrás de mis búsquedas y todos mis intentos de obedecer a Dios, haya, como dice Pablo, un egocentrismo, una búsqueda de que Dios me bendiga y una certeza de que yo sea el centro de la redención y no otros. O una vanagloria, que al final yo mismo pueda decir de mí mismo, yo sí soy bueno, yo sí estoy asistiendo a la iglesia, no soy como estos pecadores. Según Pablo, él está tan contento de que los filipenses hayan nacido de nuevo, pero también a través de esta porción les está diciendo, es posible que ustedes no completen ese gozo. Es posible que ustedes no completen la experiencia cristiana, y por eso les anima a que completen el gozo. Y cuando él dice no hagan nada por egoísmo y por vanagloria, es posible que un creyente se la pase creyendo en Jesús, pero viviendo una vida por egoísmo, por vanagloria. Así estés sirviendo a Dios, así estés haciendo cosas espectaculares por otros, si tu corazón solamente se trata de que tú eres el centro y tu vida no está en enfoque de tener el mismo sentir con otros, y vienes aquí con el propósito de que tengamos un mismo propósito, muy probablemente aún este lugar sea el lugar preferido para pecar de cada uno de nosotros, en donde salimos orgullosos de saber que estuvimos en un lugar bueno, pero cero actitud cristiana. Es necesario despertar al gozo real. Pablo está hablando de otra dimensión. Pablo venía de la religiosidad. Pablo está llevando a este grupo de personas a ir a otra dimensión. Pero tenemos una paradoja, una pintura hermosa que deberíamos estar disfrutando, unidos en un mismo sentir, un mismo propósito, y por otro lado, nuestra realidad es que nuestro corazón está protagonizado por el egoísmo, por la vanagloria, por cero unión. No sé si tú puedes verte así. No sé si cuando tú ves tu agenda puedes ver cómo tu vida ni siquiera tiene dentro de tu agenda cómo yo me voy a unir y voy a empezar a tomarme cafés, a tener tiempos de conversaciones con mis hermanos para que yo pueda tener un mismo sentir, mi gozo sea completado, mi actitud como la que tuvo Cristo. Vivirlo.
es como un estándar imposible. Buscas a Dios por interés personal. Y quiero hacerte una pregunta para que la vayas construyendo durante este tiempo. ¿Qué te puede ayudar a vivir por otras personas en tu iglesia? Tal vez sea solo un café para saber cuáles son sus convicciones y decirle también creo como tú. Caminemos juntos en esto. Y empezar a caminar juntos. Y en ese valle de desesperanza, de vanagloria, de egocentrismo, hay una gran noticia y es la noticia de nuestra celebración el día de hoy. Y es que el Señor nos eligió y tiene un pueblo que eligió para depositar en nosotros su actitud. Miren lo que dice el versículo 1, dice: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo en amor, si hay alguna comunión, si hay algún afecto y compasión. Y entonces Pablo conecta todos los si hay de este texto, los complementa con el versículo 2, dice: hagan completo mi gozo. Eso quiere decir que el fundamento para poder Pablo dar esta orden a los filipenses está en los si hay. ¿Por qué Pablo podía dar una orden tan clara si los filipenses tenían el mismo corazón que tú, lleno de egoísmo, vanagloria, egocentrismo? ¿Por qué Pablo podía tener esa capacidad de dar esa orden? Y el secreto de este texto está en los si hay. Porque Pablo tenía la confianza puesta en que si había un estímulo en Cristo, si había un consuelo en amor, si hay alguna comunión en espíritu, si había algún afecto, compasión, solamente era porque Cristo, el compasivo, el misericordioso, el unido, el lleno de amor fraternal, habitaba en ellos. Y con la certeza de saber que si ellos tenían eso, entonces tenían todo para vivir en la actitud cristiana. Y eso nos revela una doctrina, que es la doctrina del llamamiento eficaz. Este texto nos recuerda la doctrina del llamamiento eficaz porque históricamente los teólogos no podían comprender cómo era posible que una persona egoísta fuera transformada de esta manera. Romanos 8:9 nos revela cómo funciona, de que Dios te ha llamado tan eficazmente que cuando te llama, tarde o temprano, si eres llamado con Él, el propósito se cumplirá. Tú tendrás la actitud de Cristo. No sé cuántos tumbos tengas que dar, pero la gloria de Dios se dará. Romanos 8:29 dice que porque los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Lo que dice este texto no es que Dios escoge a personas para que si quieren tengan la actitud cristiana, para que si quieren ellos puedan vivir a la imagen de Jesús. No. Lo que dice este texto es porque a los que conoció, esta gente ni siquiera había nacido, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Quién los hizo? Ellos no. Es Dios quien los escogió, los llamó, que los conformará a la imagen de su Hijo. Y la palabra clave es los conoció. Y hay una tendencia teológica que dice que la palabra conoció, dice que como Dios es sabio, entonces Él conoce todos los tiempos, y entonces como Él conoce todos los tiempos, Él ya sabe quiénes le van a decidir, entonces por eso Él dice los que conoció. Pero la palabra en griego conoció viene de la raíz ordenó. La palabra conoció en el Antiguo Testamento se usa, por ejemplo, cuando un hombre dice conoció a la mujer. Era una relación íntima y profunda, un conocimiento relacional aún en la eternidad que no conocemos. Lo que quiere decir aquí Pablo en este mismo sentir es que Dios conoce y ordena a las personas que serán conformadas a su imagen, para que los que fueron elegidos sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. El llamamiento eficaz produce una nueva vida aún sin que la persona sea consciente, y ese llamamiento es tan fuerte que produce una vida espiritual para que esa persona más adelante pueda decir: estoy escuchando algo de Dios, estoy escuchando algo de su amor. Y por eso Pablo podía dar certeza de que ellos podían complementar ese gozo, porque él sabía que había un llamamiento eficaz en ellos, y él estaba seguro de que si había estas características, entonces el mismo que habló
y que dio la certeza en Filipenses 1:6, convencido, dice Pablo, estoy convencido precisamente de esto, de que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará. Pablo conocía perfectamente cómo funcionaba el carácter de Dios. Dios había llamado a personas para ser conformadas a su imagen. El llamamiento eficaz produce una nueva vida y enfoca tu vida a la dirección de Dios. Asegura el ejercicio de una nueva disposición que hace que entre una nueva vida en acción que no tenías. El ser humano no puede por naturaleza conformarse a la imagen de Dios así quiera, porque cada una de sus decisiones, voluntades están rodeadas y protagonizadas por egoísmo y vanagloria. Y esa es tu vida y eso es toda tu agenda. Aún venir a la iglesia en muchas ocasiones en mi vida, y quiero que reconozcas que en tu vida ha sido para que Dios te bendiga, y usamos a Dios para nuestro egoísmo y vanagloria. Pero lo que dice Jesús es hermoso. Lo que dice Jesús es que aquel que puede llamar y transformar es la misma garantía de nuestra transformación. En nuestro cambio completo y perfecto no actúa el llamamiento eficaz. El llamamiento eficaz es el principio, y Pablo sabía esto. Pero ese llamamiento era el inicio poderoso de la transformación, y por eso Pablo necesitaba instruir a los filipenses. Y yo quiero hoy recordarte que si tu actitud cristiana no se está pareciendo a esta, y tú sientes que Dios te está llamando eficazmente, es tiempo de empezar a dedicar tiempo, espacio para estar, así como dice Pablo, en un mismo espíritu. Y entonces cierra Pablo de una forma increíble. Y antes de eso, en el versículo 5, tranquilamente entonces Pablo puede ordenar algo que parece imposible. Eso solamente es porque ellos ya tienen un llamamiento eficaz. Dice, haya pues. Lo que quiere decir la palabra haya pues es entendiendo que el poder de Dios los ha llamado y Cristo les capacita. Entonces Pablo les hace el llamamiento imposible. La actitud de Cristo. Porque ellos podían tener la misma actitud de Cristo. El versículo 5 dice, haya pues en vosotros, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Las convicciones de Pablo era que así como Dios nos está exigiendo que nuestras convicciones sean un mismo sentir, Jesús tenía la convicción de que Él era Dios en su esencia, pero Él no se aferró a sus convicciones. Y lo que dice entonces que ese sentir es que cuando nosotros nos aferramos a nuestras propias convicciones, tenemos un Salvador que no consideró su convicción de su forma, de su esencia, siendo Dios, como algo a que aferrarse. Y nos da el modelo que reemplaza nuestro egoísmo en nuestras convicciones. Dejó a un lado la convicción de saber que su esencia, Él era la imagen de Dios, el tope más alto de autoridad, de santidad. Y entonces en su misma esencia, sin perder ningún atributo, Él se transforma en un hombre, perdiendo esa forma, y reemplaza de esa manera nuestro egoísmo, aferrando solamente a nuestras convicciones. Y siguiendo más adelante en lo mismo que Pablo habla de los sentimientos, cuando nosotros somos dirigidos solamente por nuestros sentimientos, por cómo nos sentimos, por qué nos dijeron, entonces Pablo nos expresa en la actitud cristiana, dice que él se despojó, sin importar lo que habría de sentir más adelante, conociendo el sufrimiento que venía, y se volvió vulnerable en cuerpo, se despojó a sí mismo. Y más adelante dice, tomando forma de siervo. No solamente pasó por encima de sus sentimientos, sino que aún sus deseos, en su nivel más alto, se superaron por ver la gloria de Cristo y que las personas pudieran verlo. Entonces el versículo 7 dice que Él se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo cuando Él era rey y se hizo semejante a los hombres.
Y aquí se cumple un propósito increíble. Y es que cuando nosotros, así como Adán, tenemos como prioridad nuestra gloria, Jesús empieza a ser el inicio de un nuevo Adán, de una nueva creación. Parece que el pecado de los filipenses era el orgullo, porque toda la carta habla de la humildad. Y en este momento Jesús es el modelo más grande de humildad, despojándose de sí mismo, tomando forma de siervo, viniendo a ser esclavo de los hombres que le traicionaron, que iban a escupir su rostro, que le iban a crucificar. Y Él toma forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y como hombre, y solamente como hombre, entonces su plan de salvación puede llevarse a cabo, porque los hombres son los orgullosos, los hombres son los vanagloriosos. Y el Salvador, que sea hombre, pero que sea humilde, le reemplaza en la cruz. Y cuando depositamos nuestra confianza en su actitud que nos salvó, entonces nosotros tenemos el mismo poder. Si Dios pudo dejar su trono, ¿por qué tú no vas a dejar ese lugar del que te aferras para unirte con otros pecadores igual que tú? El poder de Cristo está contigo para que al final se cumpla el propósito. El versículo 8 dice: estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Adán vino a descubrir un nuevo camino en medio de su ego, pero Cristo vino a mostrar la gloria, renunciando a Él ser el centro de adoración en el cielo, para venir a ser escupido, para que tú entiendas que el camino se trata de otros, de humillarte, de servir, de estar en un mismo sentir. Es por eso que Jesús reemplaza y te reemplaza a ti en tu caída, para que no vivas en ese sentir de vanagloria. Y yo quiero decirte ahí donde tú estás, si tú tienes algún estímulo de parte de Cristo, si tú sientes que hay un consuelo por algo que has recibido en el amor de Dios, y si tú sientes que hay algún afecto y compasión por Cristo, esto no es una sugerencia. Tú tienes que hacer completo el gozo de Cristo, porque para eso fuiste llamado. El llamamiento de Cristo está siendo eficaz hoy en tu vida para que tú completes el gozo del Padre y que Él pueda decir: buen siervo fiel. Pero depende de tu actitud con otros. Esto no es un camino individual. Entonces, entendiendo que Jesús cambia nuestro egoísmo por humildad y cambia la filosofía del individualismo por la colectiva, entendemos que este mundo no necesita más estrellas, este mundo no necesita más predicadores famosos, este mundo necesita más siervos como Jesús. Gente que sirve en la sombra, gente que ayuda al necesitado, gente que llega a la iglesia con el sentir de decir: ¿cómo yo voy a aprovechar este tiempo para estar en un mismo sentir? Que si no puedo hablar, sea como canto; que si no puedo cantar, sea como oro; que si no puedo decir, sea que durante mi semana la gente vea cómo yo trabajo con excelencia, cómo pienso en el necesitado, cómo me uno, cómo inquieto a mi pastor, cómo inquieto a mi familia para cumplir un mismo propósito. Y lo más hermoso de esto es que hay un orden de la humillación en el reino al revés. El rey renuncia a su trono, se quita la corona y se pone una de espinas, y es traspasado y es crucificado en medio de humillación, mientras la gente le dice: aquí está el rey de los judíos. Y le pone una corona de espinas y una túnica morada en burla del verdadero reino. Y lo que la gente creyó que era burla se convirtió en su exaltación. Dice el versículo 9: por lo cual, ¿cuál? Lo que significa por lo cual: por la humillación que recibió. La humillación que recibió mientras el mundo creyó que era pisotear al rey, era su corona. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y debajo de ella, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Cada humillación de Cristo valió la pena, porque Dios, por su justicia, lo exaltó hasta lo sumo. Pablo no está pidiendo una locura.
Pablo te está pidiendo hoy a ti, a través de las misericordias de Cristo, humíllate. Y entonces esa humillación, esa consideración de tu hermano en la fe, ese propósito de estar en un mismo sentir, ¿cuáles son tus convicciones? ¿Estás en un mismo sentir con tu iglesia? ¿Estás avanzando hacia la misión? Toda esa renuncia terminará en gloria, porque ese es el carácter de Dios. Jesús reemplaza a humanos egoístas para que ahora ellos puedan vivir humildemente por los demás, porque Dios desea exaltarlos también, así como exaltó a su Hijo, y que algún día podamos decir: valió la pena cada momento en donde me sacrifiqué, cada domingo, valió la pena cada decisión por Él, valió la pena la mirada de mi Dios diciéndome: hay alguien que está dispuesto, hay alguien que comprende que esto se trata de tener la misma actitud de Cristo, no de venir a un lugar y escuchar un mensaje. La gente que tienes a tu alrededor, ¿la consideras tan valiosa como para decir: este hermano es mayor que yo? Isaías 53 dice: por lo tanto le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevado el pecado de muchos, intercediendo por los transgresores. La conclusión del día de hoy es que hay celebración, porque alguien ya nos reemplazó en nuestro egoísmo, y por nuestra fe puesta en Él nosotros podemos renunciar a la vana manera de vivir para vivir por otros, disfrutar de la vida llena de pasión, significado, trascendencia que solamente Jesús puede tener, porque Jesús es el nuevo Adán de una nueva ciudad. Necesitamos caleños que vivan en la actitud de Cristo. Entonces, como conclusión, tus sentimientos, tus emociones y tu voluntad serán conforme a la actitud de Cristo en la medida que tú te unes en un mismo sentir, en una comunidad que esté también en ese mismo sentir. ¿Cuáles son tus convicciones? ¿Tienes convicciones diferentes? ¿Por qué? Podemos pensar en formas diferentes, pero ¿cuáles son tus convicciones? Tenemos que estar unidos y que eso nos impulse a cumplir el propósito que Dios tiene con nosotros. De eso se trata la vida cristiana. El resto es religiosidad. Que comience la aventura. Puedes aferrarte a la gloria, tener la misma actitud que hubo en Cristo. Pablo no estaba pidiendo cosas imposibles. Pablo estaba seguro de que ellos habían sido llamados eficazmente, y el poder de Cristo, que le llevó hasta la cruz, unido en un mismo sentir, habitaba en ellos. Dios solamente puede ver una cosa cuando ve a aquellos que ha llamado, y es a Cristo, y por eso los acepta. Mucha gente dice: el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios no es incondicional. El amor de Dios es condicional, porque el centro de la gloria y el amor de Dios es Cristo, y solamente Dios puede amarte si ve a Cristo en ti. Y si Dios ha visto en ti a Cristo y te ama en Cristo, entonces ese mismo amor por Cristo cumplirá el proceso de renovación para que tú tengas esa actitud que hay solo en Cristo. Hoy celebramos que Dios nos muestra su amor a través de Cristo. Es por eso que es tan importante que hoy nosotros podamos decir: Señor, necesito tener la misma actitud que hubo en Cristo, necesito creer que me has llamado eficazmente, pero necesito completar ese gozo, no por mis fuerzas, sino por la actitud que hubo en Cristo, que hoy se encarna en mí. ¿Qué pasos tienes que dar hoy? Para muchos hoy puede ser un tema también de confrontación, de preguntas. Al final de la mesa vamos a tener preguntas y respuestas para los que quieran, abiertas. Pero si tú crees que tú no tienes la actitud de Cristo y has depositado tu confianza en Él, hoy puedes aferrarte a Él. Pero ¿qué pasos tienes que dar? ¿Qué cosas tienes que hacer? ¿Qué cosas tienes que hacer para empezar a completar el gozo de saber que has sido llamado por Él? Y si tú crees que no has sido llamado por Él, que no sientes esa actitud, hoy es el día en donde tú tienes que reconocer que tal vez nos hemos acercado religiosamente. Qué bueno que hoy sea un día de arrepentimiento y fe. Que toda lengua confiese que Jesús es el Señor a través de nosotros, y que, así como dice Pablo, tengamos la misma actitud que hubo en Cristo. Oremos y gocémonos en Él.
Señor, gracias. Gracias porque el centro de tu amor es Cristo. Si no fuera por